buenas noches. Sean bienvenidos al episodio número 55 de La Noche y sus historias. En este episodio les traemos una serie de relatos que estamos seguros les provocarán pesadillas esta noche. Antes de comenzar, queremos advertirles que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. La siguiente historia la comparte Carlos Martínez. Mi hermana tenía un par de muñecas de porcelana que le regalaron en sus 15 años. Una estaba bonita, pero la otra, la verdad, tenía una mirada bastante profunda que me intimidaba muchísimo. Y era tan realista que me daba mucho miedo. Pero ahí no termina la historia. Una vez me dormí en el cuarto de mi hermana y ella tenía esa muñeca en su ropero, arriba dentro de un cajón de puerta corrediza. Les puedo jurar que escuché que tocaban por dentro esa puerta. Yo la verdad no pude dormir y mejor me fui del cuarto de mi hermana. Otra también fue que cuando mi hermana estaba por mudarse, ella sacó todas sus cosas de su ropero, incluyendo esa muñeca. La dejó en un sillón que estaba en un mini sofá que estaba cerca de las escaleras que daban al primer piso de la casa. Entonces, cada vez que yo subía a mi cuarto, siempre tenía que a fuerza cruzar miradas con esa muñeca. Y les juro que sentía unos escalofríos. Sentía como que me observaba. Y además, se sentía un ambiente muy pesado. Ahí la tuvieron por casi más de un mes. La verdad, ya ni tenía ganas de subir por el temor de verla ahí sentada en ese sillón. Cuando era de noche no podía dormir bien, porque una noche escuché que movían sillas y que algo andaba en los pasillos de mi casa. Y yo, la puerta de mi cuarto, sinceramente le ponía seguro y me metía debajo de las cobijas. Fue un mes donde no podía ni estar bien. Todo se acabó hasta que mi hermana se mudó a un apartamento y se llevó a esa muñeca. Lo último que supe fue que mi hermana dejó ese departamento y ella dejó muchas cosas abandonadas porque no pagó la renta y le echaron sin sus cosas. No eran muchas, pero esa muñeca se quedó en ese departamento. Tal vez desapareció de mi vida, pero el trauma se quedó conmigo y había noches que tenía pesadillas con esa muñeca infernal. Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan para traerles más historias como estas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. El siguiente relato lo comparten de manera anónima. Les voy a contar algo que me pasó a mí y a otros 2 amigos, pues suele que trabajamos en la construcción y como este 3 de mayo se festejó el Día de la Santa Cruz, que es el Día de los Albañiles, pues en la obra consumimos casi todo el día alcohol. Pero en la noche llegamos a nuestra colonia los 3 y queríamos más, pero andábamos tomando pegado a una loma. En eso estamos sentados, platicando. Eran como las 2 de la mañana, para amanecer el 4 de mayo. No sé si me creen, pero como estábamos ebrios, a esa hora vimos bajando una muchacha hermosa, vestida con ropa muy pegada a su cuerpo. Nos saludó amablemente y nosotros igual, pero al voltear vimos bien su cara y era de una abuelita, con una cara horrible y tenía pies de caballo. Los 3 nos echamos a correr a casa del amigo más cercano, pero aquí lo triste es que un amigo no reacciona desde ese día. No quiere salir de su cuarto y habla solo allá adentro. Lo llevamos a un curandero, pero dice que tiene aire muy fuerte, que va a tratar de ayudarlo. No sé si ustedes tengan algún método. La siguiente historia la comparte Roxy Santiago. Hace 2 días mi esposo se levantó a las 3 de la mañana. Fue por agua y cuando venía de regreso, vi a un niño parado a un lado de mi hija. La estaba observando mientras ella dormía. Cuando vio al niño mi esposo, le vio los ojos rojos. Se espantó tanto que no podía hablar. Casi le da un infarto. Soy guardia de seguridad en Echegaray, en el Estado de México. Hay unas oficinas en las cuales hay actividad desde las 7 de la mañana hasta las 8:30 de la noche.
Después de esa hora, hay que cerrar la cortina de acceso al estacionamiento y la peatonal. Después de cerrar, uno daba rondín de que todas las oficinas estén cerradas, los baños y las ventanas. Había que hacer 2 rondines en la noche y mandar evidencia con fotos. En donde estábamos nosotros, nos podíamos dormir y poner alarmas para los rondines. Pero en las noches se escuchaban como si caminaran en los pisos de arriba. En las fotos de los rondines se veían como si hubiera gente en el estacionamiento, cuando no había nadie. El elevador se abría solo. A mí en lo personal, después del rondín de las 2 de la mañana, en donde nosotros nos sentábamos, vi a una chava delgada, blanca, con una sonrisa muy blanca, y la primera noche sí me sacó de onda, pero la veía cada cierto tiempo, 1 o 2 veces por semana. La siguiente historia la comparte Manu. Soy cocinera en un restaurante del centro de Guadalajara. Aunque el restaurante es nuevo, el lugar ya es antiguo y cuenta con un sótano, ya que estos eran utilizados para esconderse los sacerdotes de la Iglesia Católica cuando eran perseguidos. Pues bueno, esta es mi historia. Un día me encontraba trabajando de noche y estábamos a punto de cerrar turno, cuando me fui por una escoba cerca del sótano. Claramente escuché una música suave y se me hizo curioso porque no había nadie, solo mi compañera y yo. Volteamos y vimos como un monje subía las escaleras. Corrimos asustadas. Cabe mencionar que renuncié ese día y jamás volví a ese lugar. Buenos días. Yo trabajo en una central de autobuses. Varias veces me ha tocado cubrir el área donde se resguardan las unidades. En mi ignorancia yo siempre saludaba a un guardia que estaba en una caseta de vigilancia, lo cual se me hacía raro, ya que esa caseta estaba en malas condiciones, pero pues no le tomé importancia. Mi trabajo era revisar las unidades e inspeccionarlas más de una vez. Me prendían los autobuses hasta que un día fui a ver al encargado y le comenté lo que estaba pasando. Él me dijo, fíjate bien quién es y me lo reportas. Y le dije sí, le diré al guardia de seguridad que me apoya en revisar, a lo que veo su expresión y me pregunta, ¿cuál guardia? Le digo, el que está siempre en la caseta, y me respondió que en ese lugar no tenemos ningún guardia. El único que hubo fue hace unos años, y se murió ahí cuando intentó mover una unidad, y se fue a estrellar con una barda, la cual le cayó encima y le quitó la vida. Desde ese día, no me he ido a parar a ese lugar otra vez. Les contaré una historia acerca de una muñeca poseída. Llegando de la secundaria, iba a dormir a la habitación de mi hermana, donde en su sillón colocaba siempre una muñeca, de esas a las que se le cierra los ojos cuando las acuesta uno. Llegaba a dormir en las tardes ya que en mi casa no se podía. De pronto, estando acostada la muñeca, abrió los ojos, cosa casi imposible, ya que el mecanismo es de contrapeso. Hasta ahí parecía algo que pudiera ser posible. La miré fijamente. Aclaro, eran aproximadamente las 3 de la tarde, y teniendo los ojos abiertos, los cerró. Me quedo mirándola sin tocarla ni moverme, y que solo abra un ojo, y me hizo un guiño. Me salí deprisa y después agarré esa muñeca sin decirle nada a mi hermana. La tengo guardada en el ropero desde hace 25 años. Buen día. Quiero contarles algo que me pasó la semana pasada. Llevaba varios días con insomnio. Dormía muy poco y un día estaba por fin dormida. Y me desperté porque una de mis amigas se levantó a tomar agua y el ruido me despertó. Sucedido eso, me di vuelta boca abajo y sentí que me abrieron las puertas de mi armario. Luego sentí demasiado miedo y empecé a decir, la sangre de Cristo tiene poder. 7 veces, pero nada. Mi cuerpo se quedó tieso y yo sentía que gritaba, pero nadie me escuchaba. En mi interior, yo decía que el Señor te reprenda. No funcionaba. Después sentí que me levanté gritando y llorando, pero lo sorprendente
es que vi mi cuerpo en la cama tumbado, pero yo estaba de pie observando todo en ese momento. Sentí como si estuviera muerta, y con mucho terror, porque sentía la presencia de algo, pero no lo veía. Corrí a la habitación de mi amiga, tocaba su puerta, pero no me escuchaban, y de repente, mientras yo tocaba la puerta, gritando una voz de hombre, se acercó a mí por la espalda y me dijo: «Mueve tu cama, que estás mal así como la tienes». Luego de eso me quedé tiesa, pero un poco más tranquila. El miedo se fue y regresé a mi habitación donde yo miraba mi cuerpo dormido. Luego tuve una sensación muy rara y desperté. Tenía mis ojos bañados de lágrimas y ahora con mucha curiosidad a lo que la voz me dijo. Quiero recalcar que mi cama la tenía enfrente a la puerta de la habitación y desde ese momento decidí cambiarla de lugar. La siguiente historia la comparte Oscar Nava. Mi historia es la siguiente. Teníamos un vecino bien problemático. Con todos peleaba, y como mi papá, que en paz descanse, sabía algo de hechicería, echaba las cartas y sabía cosas. Bueno, dijo mi padre, ya me tiene harto este señor, y yo sé cómo lo voy a correr. Entonces se acercó el 10 de mayo. Le llevamos flores a mi madre a su tumba, y vi que mi papá recogió tierra de panteón, y la echó en una bolsa pequeña, y la trajo a casa. Yo en esos días estaba recién casado. Bueno, el problema es que se le olvidó a mi padre usar esa tierra para el vecino problemático, y la dejó adentro del guardarropa, que estaba en mi cuarto. En las noches siguientes empecé a escuchar quejidos y lamentos mientras dormíamos. Mi esposa y yo los escuchábamos muy cerca de los oídos, quejidos como si alguien estuviera agonizando. Pasaron las noches y esto me está dando temor. Una noche, de mucho calor, mis hermanos y mi padre se fueron a acostar arriba de la casa para estar más frescos, y yo y mi esposa nos quedamos abajo. Eran como las 10 de la noche y nuevamente empezaron esos quejidos y lamentos. No tenían luz, así que agarré una lámpara de mano. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando encendí la lámpara, estaba un libro en el aire, como si lo estuvieran hojeando, una cuchara de porcelana que estaba en la pared, como si fuera una manecilla del reloj. Y yo, echando madres, le decía a esos quejidos que qué querían. Rápido corrimos a subirnos a la parte de arriba con mi familia. Amaneció y le dije a mi padre que dónde había dejado la tierra de panteón. Él me dijo que la había dejado en el ropero de mi cuarto, que se le había olvidado tirarla, y le dije que esto nos había espantado por varias noches, y esa noche fue la más fuerte, así que ese día la fue a tirar lejos, y fue solo de esa manera que dejó de escuchar esos lamentos tan feos. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, pueden escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.